compartiendo con ustedes una palabra del Señor. Me siento muy honrado de que me den el privilegio de estar compartiendo este mensaje de parte del Señor. Soy Aldo, de la ciudad de Rosario, en Argentina. Bueno, mi familia en este momento está allí. No estoy acostumbrado a estar solo, porque tenemos una familia grande. Tengo 5 hijos varones, pero una sola esposa. Hoy hay que aclararlo. Normalmente salgo con mi esposa o a veces alguno de los chicos, así que estoy extrañándolos. Cuando tengo una familia grande, extraña rápidamente. Ellos están todos en estos momentos seguramente con ustedes en la iglesia sirviendo al Señor. Gracias al Señor, todos mis hijos ya son grandes. El más grande tiene 30 años, el más chico tiene 20. 3 de ellos ya son pastores, todos ministrando al Señor, gracias a Dios. Y bueno, ayer uno de mis hijos en la reunión de la noche estuvo predicando. Esta mañana lo está haciendo mi esposa, que también es pastora en la congregación. Así que le doy gracias al Señor por tener una familia tan linda. Y bueno, hablo de ellos porque los extraño, ¿ok? Bueno, hoy quiero hablarles, a ver, ahí tiene que poner unirse. No, el más abajo, ahí. Bueno, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:15, lo conocerás en el texto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El Señor quiere que seamos obreros aprobados. Y si hay obreros aprobados, esto significa que también habrá obreros reprobados. Así se dice acá. Reprobó. Nosotros decimos, especialmente en el ambiente universitario, cuando una materia te va mal, te bocharon. No sé si acá se usa la expresión. Cuando rendís mal te dicen me bocharon. Es la expresión que usamos nosotros. ¿Qué tipo de discípulo sos? ¿Aprobado? ¿Obrero aprobado? ¿Obrero reprobado? Entonces quería estar mostrándoles de alguna manera un ejemplo de obreros reprobados, obreros que no salieron bien del examen en Lucas capítulo 9, y obreros aprobados que encontramos en Lucas capítulo 10. Estos dos capítulos de Lucas son ejemplos de obreros reprobados y obreros aprobados, para que de alguna manera nos estemos examinando en esta mañana nosotros qué tipo de obreros somos para el Señor, ¿no? A veces podemos ser buenos obreros para nosotros mismos, aún para el pastor, pero lo importante es que veamos para Jesús qué tipo de obreros somos y cómo saber si sos un obrero aprobado o un obrero reprobado. Y les voy a dar algunas pautas entonces en esta mañana para que cada uno se tome un autoexamen y diga, a ver, ¿de qué lado estoy? ¿Del lado de los aprobados o del lado de los reprobados? Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y la palabra iglesia en hebreo todos sabemos es la palabra eclesia. Nosotros tenemos una transliteración, no es una traducción, es una transliteración en español de lo que es la palabra eclesia, iglesia. La traducción sería asamblea, ¿no? Es lo que la palabra significa exactamente, pero se nos ha transliterado al español la palabra. La iglesia, la eclesia, era el lugar donde los romanos tenían comunión con la ciudad. La palabra eclesia Jesús la usó, él no usó una palabra religiosa cuando él dijo yo edificaré mi iglesia. Él usó una palabra de uso común y corriente que los discípulos, ningún discípulo le preguntó qué es la eclesia, porque ya había eclesías. Las eclesías eran romanas, no eran griegas, porque también muchas veces a nosotros nos enseñaron que la eclesía era de los griegos, lo cual es cierto. La fundaron los griegos, eran las
400 años que los griegos habían sido derrotados por los romanos, y los romanos eran los que dominaban el mundo. Y los romanos tenían eclesías también. Esto es lo que nos olvidamos a veces de recordar. Los romanos tenían eclesías. La eclesía del César eran 2 o 3 romanos comunes y corrientes que el César enviaba a todas las ciudades del imperio que iba conquistando para discipularlas a través de las eclesías del César, las eclesías romanas. No estoy hablando de la iglesia católica romana, estoy hablando de la iglesia romana del César, ¿ok? A través de esas eclesías romanas, el César le enseñaba a cada ciudad cómo ser buenos romanos. Imaginémonos que el César conquistaba una nueva ciudad, una nueva región, y no tenían la menor idea en esa ciudad cómo ser romanos. Cuál era el idioma romano, cuál era el comercio romano, la moneda romana, las leyes romanas. Esa nueva región no tenía la menor idea, vivían muy lejos de Roma y no sabían cómo significaba ser romano, qué es lo que representaba ser romano. ¿Y qué hacía el César para enseñarle a esa nueva ciudad a ser buenos romanos? Mandaba a su iglesia para que toda la ciudad se haga romana. ¿Estamos entendiendo? Sí. Todos los habitantes de la ciudad, a través del trabajo de la iglesia del César, tenían que ser romanos. Entonces, la iglesia del César era el lugar donde, podríamos decir, era el lugar donde tenía comunión Roma con cada ciudad. Roma, a través de la iglesia, compartía, tenía comunión con toda la ciudad. Toda la ciudad tenía que ser parte del Imperio Romano. Algunas veces, si la nueva ciudad, la nueva región tenía cerca un puerto, el César mandaba con una flota de barcos a la iglesia. La iglesia no era muy grande, la iglesia eran 2 o 3 romanos, bien entrenados, no eran soldados, no eran políticos, eran personas comunes y corrientes, sí que sabían bien lo que era ser romano, eran pocos. Y en los barcos se llevaban también los elementos para construir palacios, construir monumentos, construir el circo romano. Ellos tenían una arquitectura muy particular, los romanos, y en el barco llevaban todos los elementos también para construir sus palacios. Y el líder que comandaba esa flota de barcos no se llamaba almirante. ¿Cómo se llamaba ese líder que comandaba la flota romana de barcos junto con la iglesia para ir a una ciudad y construir una ciudad de la manera romana, discipular esa ciudad de la manera romana? ¿Cómo se llamaba ese líder que iba con la flota? Ese almirante se llamaba apóstol. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿cómo lo llamó Jesús? Apóstoles. Ya uno se piensa, les puso un título. ¡Wow! Es como uno tiene la idea de que al apóstol lo que estaba diciéndole Jesús, ningún apóstol, ningún discípulo le preguntó, ¿qué es un apóstol? Porque ellos sabían que era un apóstol. El apóstol era el que el César enviaba, era el líder que enviaba a una nación, a una ciudad, para extender el imperio romano. Y Jesús le podría haber llamado a sus discípulos sacerdotes. ¿No hubiera sido más lógico que le diga sacerdotes? Levitas, a nosotros nos gusta. Yo le digo, ustedes son todos levitas, le digo a los hermanos de la iglesia, son todos levitas, levitan al trabajo ustedes. Tenemos un montón de levitas. Le podría haber dicho levita, le podría haber dicho salmista, le podría haber dicho profetas. Eran judíos y tenían todo un lenguaje religioso, ¿no es cierto? Y Jesús no le dijo ni sacerdote, ni levita, ni salmista, le puso un nombre que era apóstol, que era alguien que representaba una idea, una estrategia romana, una estrategia del César,
para extender el imperio romano, y a Jesús le gustó esa estrategia. Y entonces él tomó una palabra secular, una palabra que no era religiosa, pero que sí estaba en el pensamiento de Jesús, en la mente de Jesús, estaba representando también una estrategia. Jesús quería extender su reino con los apóstoles. Como los apóstoles del César extendían el imperio romano, Jesús quería extender también su reino a través de los apóstoles. Y en esto estaba pensando Jesús cuando él habló de eclesía y cuando él habló de apóstoles. Él quería una iglesia que esté llegando a Concepción y que haga de Concepción toda la ciudad sea parte del reino de los cielos. Esa era la idea de Jesús. Jesús no la llamó sinagoga. Ahora, estos 12 apóstoles no estaban pensando, en realidad estaban pensando en otra cosa. Ellos no tenían la mente de Jesús, ellos tenían la mente judía, la mente vieja, y ellos pensaban en otra cosa. Estaban pensando más en sinagogas. Jesús no dijo voy a edificar sinagogas. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga no era el lugar donde la gente tenía comunión con la ciudad. Es más, era al revés. Los judíos iban a una ciudad, venían a Concepción, ¿y qué fundaban los judíos? La sinagoga. ¿Y para qué era la sinagoga? Para juntarse los judíos. Se juntaban los judíos en una especie de club judío, y ellos se juntaban, y el deseo de ellos no era, o la visión de ellos no era hacer de Concepción toda una sinagoga, todo judía, sino al revés. No dejaban entrar a los que no eran judíos, ni las mujeres dejaban entrar. Eran bravos, y se separaban de la ciudad. Y esa era la mentalidad de los apóstoles, esa era la mentalidad de los discípulos. Ellos querían tener comunión entre ellos, estaban acostumbrados a eso, a sinagoga. Pero Jesús no dijo, voy a edificar sinagogas en cada ciudad. Él dijo, voy a edificar iglesias, voy a edificar eclesías. A Jesús no le gustaba el modelo judío, le gustaba el modelo romano. No le gustaba el fin romano. El fin romano era esclavizar a la nación a través de las iglesias. Ese fin no le gustaba. El objetivo final del César a Jesús no le gustaba. Lo que le gustó a Jesús fue la estrategia del imperio romano para estar extendiendo su reino y hacer lo mismo. Mientras Jesús entonces piensa en discípulos aprobados que sean parte de su eclesía para llevar su imperio a toda persona, ciudad y nación. Los discípulos de Jesús estaban pensando en realidad en sinagoga. Y pregunto, ¿no nos estaremos quedando nosotros con el modelo sinagoga, el club judío, aislado de la ciudad? ¿No seremos demasiado parecidos a una sinagoga? Y muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestras reuniones son parecidas a la sinagoga. ¿Qué se hacía en la sinagoga? ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en Nazaret? ¿Qué hizo? Abrió el rollo. Abrió la palabra, y ahí leyó el profeta, y después ¿qué hizo? Después de leer, él predicó. Pensé que fue cortito. Él dijo, esta palabra se cumplió hoy. Él aplicó la palabra, que eso es lo que hacemos los pastores, ¿no es cierto, pastor Marco? Nosotros, después de leer la escritura, explicamos la palabra. A veces los pastores complicamos la palabra, pero tratamos de explicarla normalmente. Jesús lo explicó bien, lo dijo sencillo, porque los mensajes de Jesús son fáciles, son sencillos, ¿no? Y el Señor dijo, esta palabra se cumplió. Entonces él predicó. Y ahí había comunión, estaban juntos, estaban escuchando, y se oraba, y quizás se cantaba algún salmo, se leía algún salmo. Entonces nosotros tenemos ese modelo un poco de sinagoga, ¿no? Y no está mal, no hay que perder esto que tenemos de ninguna manera. Lo que no tenemos que dejar de considerar es
¿Cuál era el objetivo de Jesús? ¿Cuál era la mentalidad? ¿Por qué Jesús no dijo sinagoga y dijo iglesia? Y pregunto, ¿no nos estaremos quedando solamente con el modelo sinagoga y olvidarnos de que somos iglesia? Y ahí cuando uno piensa en iglesia, piensa en eso también, ¿no? Nada que ver. Eso no es iglesia. Pero uno sin darse cuenta, ¿no? Cuando empezamos el instituto bíblico, generalmente la primera clase, al hablar de este tema, les digo a los chicos que están estudiando en la escuela ministerial, dibujen una iglesia. Y todos te dibujan esto. Esa es la idea que nosotros tenemos. Pero Jesús no dijo, edificaré templos en cada ciudad. No los tiremos abajo los templos, por favor. Pero no nos mandó a edificar templos. Él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Cómo puedes saber si sos un obrero aprobado o reprobado? Bueno, todo depende de qué es lo que tenemos. Hay algunas características de la sinagoga y algunas características de la iglesia también, o mejor dicho, de la eclesía, para no confundir con el templito, para saber si somos obreros aprobados o obreros reprobados. Los discípulos, en Lucas capítulo 9, ellos tenían muy incorporado en su cabeza el modelo sinagoga, porque eran judíos, y Jesús quería de alguna manera romper ese modelo e implantar una nueva mentalidad, una nueva manera de pensar, un nuevo estilo de vida en sus obreros, y le costaba a Jesús trabajo para estar implantando este estilo de vida. Yo escribí un libro, después sería bueno que lo puedan tener, que se llama Poder Transformador. Son 49 devocionales, 7 semanas, para cambiar nuestra mentalidad. Los psicólogos dicen que después de 40 días donde uno va todos los días repitiendo algo en nuestra vida, se hace hábito. Uno no se hace fumador porque fumó un cigarrillo. Uno se hace fumador porque fumó muchos días y se habituó. Y ya ahora, después de unas cuantas semanas fumando, se hizo un fumador. Es parte de su carácter. Y uno no deja de fumar porque dejó de fumar un cigarrillo, o 2 cigarrillos. Si uno está un día sin fumar, 2, 3, 4, 5, bueno, en algún momento se habitúa a no fumar más y ya no es más fumador, ¿entendemos? Y con esto que estoy mostrando de esta manera pasa lo mismo. Nuestra mentalidad es de una manera y nos habituamos, y ya no sale solo, ¿no? Es como que hay en el cerebro humano es vago, no le gusta pensar, hacemos las cosas automáticamente. Entonces no sé si te pasó que alguna vez querés ir a un lugar distinto, uno está habituado siempre a ir al trabajo, a la escuela, a algún lugar, y casi siempre usamos el mismo camino, ¿cierto? Y tenés que ir a otro lugar, pero tomaste el camino desierto, y a lo mejor te subiste al bus y te tenías que bajar antes, pero seguiste de algo porque estás habituado ahí, no pasa eso, ¿no es cierto? Y uno es como que hay una ruta ya marcada en la cabeza y vamos siempre para ese mismo lado. Y con esto pasa lo mismo. Nosotros nos acostumbramos a tener una mentalidad de sinagoga y para cambiarlo hace falta entonces estar todos los días. No te quedes solamente con lo de esta mañana, porque vamos a estar todos de acuerdo esta mañana con el mensaje, pero escribí a propósito de este libro para que estemos 49 días, 7 semanas todos los días, leyendo cada día un devocional para ir reforzando un nuevo estilo de vida de obrero aprobado y que haya un cambio de mentalidad. Y Jesús luchó con esto, Jesús luchó con esos 12 que tenían otra mentalidad, un estilo de vida distinto. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, los discípulos les molestaba una sinagoga tan grande. Las sinagogas eran chiquitas. Eran grupos de 20, creo que si había 10, 12 ya había sinagoga, y ellos estaban acostumbrados a eso, a estar poquitos, y de pronto había 20.000, porque eran 5.000 hombres, y siempre hay más mujeres que hombres. Esta mañana también, a ver. Acá está el sector de las mujeres, acá. ¿Qué haces vos acá?
Un infiltrado. Otro infiltrado. Bueno, acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Siempre van a polvorear a las mujeres. Y ahí en la montaña había 5.000 hombres, pero si había 5.000 hombres, qué sé yo, mínimo había 10.000 mujeres. Y los chicos, no sé, 20.000 me parece que me quedó corto. Y Jesús amaba eso. Jesús vio, él veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Y él estaba, como decimos nosotros, chocho. No sé si se entiende acá la palabra. Estaba contento, estaba alegre. Pero los discípulos, no, ¿cuándo se van a ir todos ellos? Estaba la ciudad ahí. Se habían acercado a Jesús, pero los discípulos dijeron, despedí a la multitud, que se vaya. Y bueno, ellos amaban la sinagoga, querían tener comunión, ellos y Jesús, estaban ahí inquietos, pero la eclesía es el lugar donde se comparte con la multitud. La eclesía tiene que estar ahí en la montaña, junto con los 20.000, con los 30.000 que había ahí en ese momento. Pero esos obreros estaban rindiendo mal el examen. Jesús tenía compasión de esas multitudes. Otra característica en ese mismo momento, Jesús dijo, no muchachos, ¿cómo lo vamos a despedir? Estuvieron todo el día escuchándonos, tienen hambre, vamos a darles de comer, vamos a atender sus necesidades. Ya les había dado Jesús de comer la palabra, pero ahora había necesidades físicas también que estar atendiendo, de comer, pero la sinagoga dijo, no tenemos. Y si al pastor se le ocurriera decir en esta mañana, tenemos que alimentar a todos los pobres de Concepción, a todos los que no tienen de comer, porque hay pobres que tienen para comer y quizás hay familias que no tienen para comer, que no les alcanza para comer bien, que ya son menos, ¿no? Es lo que llamamos indigentes, ¿no? Son más que pobres. Y bueno, si el pastor se le ocurriera, quizás en una ciudad como Concepción puede haber un 3 o un 4% de personas que no les alcanza para comer. Y si uno dijera, bueno, vamos, la iglesia nos tiene que atendernos. No tenemos, pastor, ¿de dónde vamos a sacar? Es enseguida la mentalidad nuestra de sinagoga, porque la sinagoga está pensando en sí mismo. Y Jesús, él quería que estén alimentando, atendiendo las necesidades materiales de las multitudes. En el modelo de la sinagoga, toda la inversión es hacia adentro. Cuidado que a veces la iglesia comete terror también. Toda la inversión es hacia adentro. Televisor, equipo, batería, edificio. ¿Y la ciudad? ¿Y la gente? ¿Vos te das cuenta si una iglesia es iglesia o es sinagoga de acuerdo al presupuesto de la congregación? ¿A dónde está la inversión de la iglesia? ¿En la ciudad o para adentro? Y también en nuestra propia vida. ¿A dónde está tu inversión? ¿Estás invirtiendo al discípulo que tiene el modelo sinagoga, le cuesta dar, le cuesta comprometerse con la obra, está pensando en su casa, está pensando en su trabajo, está pensando en su estudio, está pensando en sus cosas personales, si come bien o no come bien, y le cuesta estar dando, y cuando el pastor tiene que levantar la ofrenda con discípulos que son sinagoga, es como si sacaras una muela sin anestesia, ¿no? Estás ahí al hermano y le tenés que estar hablando media hora para que dé el diezmo, que dé la ofrenda, no lo suelta, le cuesta dar. Cuando ahora el discípulo eclesía invierte hacia afuera, invierte en el negocio del Padre, es socio del Padre. Y si el Padre te pide todo, ¿cuál es el problema? Somos socios. Uno se tiene que jugar. Y no hay mejor inversión que invertir en el negocio del Padre. Y ese es el negocio de Dios, las almas. Y hermano, si en algún momento el Señor te inquieta y tenés que dar todos tus ahorros, como me pasó algunas veces a mí,
No hay nada mejor que invertir en el negocio. Y uno lo hace con gusto porque, ¿sabes qué? En ese negocio uno nunca pierde. El Señor nos prueba, como pasó con el joven rico, ¿no? Que cuando Jesús lo vio, lo quiso probar y le dijo, da todo. Y estaba probando. ¿Qué le quería Jesús? ¿Sacar la plata? No, quería probarlo, a ver a dónde estaba su corazón. Si era sinagoga, si era eclesía. Y si el joven rico hubiera dado todo, se hubiera hecho multimillonario. Porque para qué quiere la plata nuestra que el Señor. Si mira la plata, mira el oro, dice el Señor. Él nos está probando a ver dónde está nuestro corazón. Y cuando uno da generosamente, el Señor no se olvida. El Señor no se olvida de dónde está nuestro corazón y nos va a dar en abundancia. Pero uno tiene que estar dispuesto a invertir hacia afuera. Los milagros financieros más extraordinarios suceden cuando somos iglesia, no cuando somos sinagoga. Uno puede pedirle al Señor un edificio grande y el Señor en su gracia y en su misericordia, porque le pedimos mucho, nos lo da. Y si vos le pedís un auto, el Señor te lo da. Y si vos le pedís tu casa, el Señor te lo da. Pero eso no es un milagro extraordinario. Eso es algo que todo en Concepción tiene. O la gente en Concepción en general no tiene auto. Y toda la familia tiene su auto, ¿no? Los que no vienen a la iglesia también tienen auto. Y los que no vienen a la iglesia también tienen casa. No es un milagro extraordinario eso. Milagro extraordinario es cuando nosotros somos eclesía. Y la mejor casa del barrio es la casa de un hijo de Dios. El mejor auto es el auto de un hijo de Dios. El mejor negocio es el hijo de Dios. Eso es un milagro. Cuando no éramos nada y de pronto, ¡wow! ¿Y de dónde salió? Preguntan los vecinos. Yo quiero. Y uno le dice, no, pero el Señor me bendijo. Y la gente dice, bueno, mostrame ese Dios. Ahora, a veces nos pasa al revés, ¿no? Una vez un hermano de la iglesia y me viene a decir, pastor, fui a visitar a la familia fulana de tal y empecé a buscar en el barrio y digo, bueno, será esa casa, no era, aquel otra tampoco. Y al final llegué a la casa, la peor casa del barrio era la casa del hermano. ¿Por qué nos pasa eso? Que la peor casa es la casa del hermano. El peor auto es el auto del hermano. Cuando le queda de arranque, no arranca. Y ya está el paragolpe con alambre. Y llegamos así. No, la otra vez vino un hermano a nuestra iglesia con la moto y en medio del camino se le salió la rueda de la moto. Justo iba mi hijo en la moto también. Y el que manejaba la moto era medio gordito, así que aterrizó en el pavimento delante y mi hijo cayó arriba del gordito, así que no le pasó nada. Pero, ¿cómo puede ser? ¿No? Que a veces nosotros tengamos lo peor. Es que somos sinagoga. Nuestra mentalidad no es la mentalidad de ser eclesía, de estar dando al Señor. Y entonces el Señor nos da y te gusta ese autito y bueno, el Señor te lo da, pero no es eso para vos. Eso no es para tu vida. Y nos quedamos con lo poco en lugar de tener lo mejor. Hagamos 3 enramadas, dijo uno de los cráneos que tenía Jesús ahí. Hagamos 3 enramadas, pero enseguida Lucas dice que no sabía lo que decía. Y eso nos gusta, a nosotros nos gusta. ¡Qué reunión que tuvimos! ¡Oh! ¡Qué lindo! Y yo me quiero quedar acá. Y quiero ir, pero tengo que ir a trabajar mañana, tengo que ir a hacer esto, y tengo que volver a mi casa. Y en mi casa me encuentro el gordo panzón vago de mi marido, que no hace nada. Y uno vuelve, y justo hoy tengo de visita a mi suegra también encima. Yo me quiero quedar acá, hagamos eso, me llamaba la pastora, me quiero venir a vivir acá y nuestro sueño es ser pastor. Por eso hay tantas divisiones en la iglesia, pastor. Las iglesias se dividen, mire que en la ciudad de las iglesias no crecen por multiplicación, crecen por división. No se multiplican la iglesia, se dividen. Porque la gente sueña con ser pastor.
Y como ya el púlpito está ocupado por el pastor, se hace otra iglesia con otro púlpito y tenemos llena la ciudad de kiosquitos, ¿no? Iglesita chiquitita, por todos lados, porque nuestro sueño es hacer 3 enramadas. Quedarnos ahí, los 3 solitos, por eso todas las iglesias son así chiquitas, la mayoría, porque queremos estar con Jesús ahí, en los 3 solitos. Una iglesia es sinagoga cuando todo se hace en el monte. ¿A dónde se hacen las actividades de la iglesia? ¿Dónde se hacen las reuniones de mujeres? ¿Hacen reuniones de mujeres ustedes? Se hacen en el monte. ¿A dónde se hacen las reuniones de jóvenes? En el monte. ¿Dónde está el instituto bíblico? En el monte. ¿Dónde está la reunión de intercesión? En el monte. ¿Dónde? Todos lo hacemos en el monte. ¿A dónde se reunían los primeros cristianos? Claro, al principio iban al templo porque tenían su templo, ¿no? Pero lo sacaron a patada. No lo dejaron entrar más porque iban los apóstoles al templo, se ponían a hablar a la gente y entonces ahí los religiosos los echaron y no podían las personas perseguir. Ellos se reunían en las casas y así se reunían los primeros cristianos por 3 siglos. Todas las actividades se hacían no en el monte, se hacían en el valle. El discípulo sinagoga ama el culto de avivamiento, ama que el pastor le ore, ama que el pastor le bendiga, ama que el pastor le ministre. Amamos eso, amamos estar ahí. Qué lindo pastor que tenemos, y Jesús estaba ahí transformado, transfigurado. Pero de pronto llegaste un día y el pastor, no sé qué le pasó, se levantó con la pata izquierda, pasó por el lado medio, no me saludó y ya no tiene la misma unción que antes. Este pastor, la gente tiene, el discípulo sinagoga tiene una unción, tiene una medida de unción, mide la unción del pastor y de la iglesia. Entonces, cuando llega a una iglesia, se enamora del pastor. El unciómetro le marca que el pastor está re ungido. Pero otro día dice, no, oye, el pastor. Y cuando empieza a ver que el unciómetro que tiene le marca que el pastor tiene poca unción, se va de la iglesia. No, en esta iglesia no hay amor, no, en esta iglesia esto, en esta iglesia aquello otro. Se va a otra iglesia donde el unciómetro le marca que es más ungida la iglesia. En realidad el problema lo tiene el discípulo. El obrero reprobado que está le gusta eso, no le gusta, está necesitando el avivamiento de afuera, porque adentro está apagado. Entonces, en lugar de ir y encender, él necesita todo siempre ser encendido. El problema está en él, está él apagado. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. ¿A dónde se hacían las actividades? ¿A dónde se hizo el primer culto cuando llegó Pentecostés? El Pentecostés cayó en el aposento alto, pero ¿dónde se hizo el primer culto? No cabían adentro, era un saloncito. El aposento alto era donde habían comido la última cena, era una salita chiquita, no sé, un cuartito, así, como el local, lugar para poco, y ahí estaba. Y de pronto, no sé, el lugar tembló, ruido, se asustaron, qué sé yo qué pasó, salieron afuera. Y ahí estaba la multitud. Ahí se hizo la primera reunión, afuera. Al día siguiente bajaron del monte y una gran multitud les salió al encuentro, dice la palabra del Señor. La Eclesía del Nuevo Testamento hacía todas las actividades fuera, en el valle, en la ciudad, en el mercado. Otra característica de la sinagoga: no pudieron echar fuera un demonio. Cuando bajaron del monte, Jesús se encontró con que los otros 9 que habían quedado abajo, Él les había dado autoridad a esos obreros, esos apóstoles, les había dado autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, pero ellos estaban en otra cosa.
esto de echar fuera el demonio, que la gente empiece a escupir, empieza a gritar, esto no le gustaba. Ellos tenían otro pensamiento, otra mentalidad, estaban pensando cuál de ellos iba a ser el mayor, qué mezclarse con el endemoniado, no pudieron echar fuera un demonio. Y Jesús cuando los vio se agarró de los pelos el Señor. Los discípulos que aman la sinagoga tienen cero autoridad, cero influencia en la sociedad. Ni se dan cuenta, el obrero de la sinagoga ni se da cuenta que hay un endemoniado. Puede estar un compañero endemoniado al lado, ¿no? Pero así, que se echa otra cosa, otra mentalidad. No se da cuenta de cuáles son los problemas que hay en la ciudad. Tenemos otra mentalidad, estamos pensando en otra cosa. Los judíos en sus sinagogas se aislaban de las ciudades, se aislaban de los gentiles, no entraba un judío en la casa de un gentil. ¿Se acuerdan cuando fue Pedro? Todavía Pedro, si bien había recibido el Espíritu Santo, le costaba, ¿no? Y en un momento el Señor lo mandó ir a la casa de Cornelio y le tuvo que mostrar una visión: mata y come. No, ¿cómo voy a comer si esto es inmundo? Y el Señor decía: no llames inmundo lo que yo... Y fue a la casa de Cornelio al final. ¿Y cómo lo saludó? Le dice, imagínense que Cornelio era argentino. Hola Cornelio, vos sabés que para un chileno los argentinos son una porquería. Así lo saludó. No hay nada peor para mí que un argentino. Y tengo que estar en tu casa, ¿puedes creer? Mirá, hizo un curso de diplomacia, Pedro, ¿no? Para ir a la casa de Cornelio. Le costaba mezclarse con los gentiles. Esa es la mentalidad del judío. Es la mentalidad de la persona que tenía sinagoga. Nos cuesta tener contacto. Pero cuando los discípulos de la iglesia cumplen su propósito, ellos sí tienen autoridad para transformar una ciudad, para afectar a toda la nación. Había una ley romana, escuchen esto, había una ley romana que respaldaba el trabajo de la iglesia del César. Esto es una ley romana lo que les voy a decir. En la ley romana decía: ¿dónde están 2 o 3 romanos, la iglesia del César, reunidos en nombre del César? Todo lo que ellos decidan en la ciudad es respaldado por Roma. ¿Te suena? Jesús estaba recitando la ley romana cuando dijo eso. Es decir, que el César mandaba a su iglesia y no los mandaba solitos al muere. Los mandaba respaldados por... Ustedes son 2 o 3 nada más, pero el imperio romano los respalda. Así que ustedes vayan y decidan en la ciudad lo que a ustedes les parezca. Todo lo que sea romano, métanlo. Y todo lo que no sea romano, sáquenlo de la ciudad. Y ustedes lo deciden, son la iglesia. Aunque sean 2 o 3, no importa, porque lo respalda todo el poder del imperio romano. Aunque seamos 2 o 3 en Concepción, no importa. A nosotros nos respalda todo el poder del Señor. Y todo lo que nosotros decidamos en la ciudad es de cumplimiento obligatorio. ¿Y qué pasaba en aquel tiempo? Pasa como hoy. En el tiempo del César, había ciudades que le hacían caso a la iglesia del César y había ciudades que no le hacían caso a la iglesia del César. Entonces, cuando una ciudad se rebelaba en contra de la iglesia del César, ¿qué hacía el apóstol? El apóstol le mandaba un WhatsApp al César. En aquel tiempo el WhatsApp demoraba más tiempo. Llegaba después de un mes, de 2 meses, le llegaba la carta al César y decía: César, Concepción se revela a ser romana. Y el César tranquilo. Se rebeló. Bueno, preparen algunas legiones de soldados romanos. Se preparaba el ejército y empezaba a marchar. Y el apóstol con la iglesia se habían quedado tranquilos en la ciudad esperando a ver qué hacía el César. Y en un momento empezaron a escuchar la marcha de los soldados. ¿A dónde está la ciudad que se rebeló? ¿A dónde está la ciudad que se rebeló contra el César? Y si la ciudad se seguía rebelando, mamita querida, ¿no? Pero generalmente no eran tan estúpidos
y aceptaban el gobierno del César por las buenas o por las malas. Y hermano, todo lo que nosotros decidimos en la ciudad, a la larga o a la corta, lo vamos a ver cumplido, porque más poder tiene Jesucristo en el cielo que el César tenía en la tierra en ese tiempo. Pero yo tenía que quedar tranquilo. La ciudad se revela, el gobierno se revela, no hace caso, hay alguna ley que salió que es contraria a la ley de Dios. No nos preocupemos. En algún momento todo lo que nosotros decidamos como iglesia, en Chile, en Argentina, en Concepción, en Santiago, donde sea, todo se va a estar cumpliendo porque así lo dice la palabra de Dios. El César mandaba a su iglesia a discipular a todas las naciones para que se transformen en buenos romanos y los respaldaba por el poder del imperio. Y Jesús lo mismo, Jesús hizo lo mismo. Habiendo reunido a sus 12, les dio poder, esto está en Lucas 9, le había dado poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos. Sin embargo, no podían echar fuera un demonio. ¿Por qué? Porque no les importaba. Al obrero reprobado no le importa la ciudad, no le importa la multitud, no le importa el vecino. Recibe el poder, tiene poder, pero no lo activa ese poder, porque su mente está en otra cosa, ni se da cuenta que es enfermo. Pasamos por el lado del enfermo y ni nos damos cuenta. Hay un compañero de trabajo, un compañero de estudio y un vecino que está con un problema y ni nos damos cuenta, porque pasamos hola vecino y uno sigue. Una cosa es decirle, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y otra es decirle, hola, ¿cómo te va? Y uno lo mira a los ojos y la persona se va a poner a llorar, porque siente que estamos interesados y nos va a contar. Y ahí en ese momento es cuando uno tiene que sanar a la persona, administrar a la persona. Pero el obrero reprobado no hace eso, está apurado, está pensando en sus propias cosas. Y por eso no pudieron echar fuera demonios. Jesús no mandaba a su iglesia como ovejas en medio del lobo desprotegida. Él les había dado autoridad, pero sus 12 no querían dar, solo ellos estaban esperando recibir. Y Jesús en ese momento, cuando no pudieron echar fuera un demonio, miren lo que les dijo: generación incrédula y perversa. Le está hablando a los 9 apóstoles. Les dice: generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Terrible. Y todavía no suena tan fuerte ahí, porque está en la versión Reina Valera, con un castellano bastante suave. ¿Se lo puedo decir en argentino? Me tienen repodrido, no los aguanto más, me quiero ir con mi padre. Eso es. ¿Hasta cuándo estar con vosotros? No los soporto más. Obreros, estamos hablando de los apóstoles. Este es el equipo que tenía Jesús. Ahí están los Messi, ahí están los Higuaín, todos los premios que tenemos nosotros en la selección y que nos volvimos avergonzados de Rusia. Esos que son los titulares, hay que mandarlos al banco, eso no le meten un gol ni al arco iris. Nos metió 4 goles Francia. No le pudimos ganar la final a Chile. Ahí nos quedó atragantado. Y entonces Jesús a ese equipo de los titulares lo quería sacar, mandar al banco de suplentes. Y lo mandó al banco de suplentes, ya vamos a ver. Entiendo que el enojo de Jesús no era porque no sabían echar fuera demonios, sino porque no les importaba. No querían cambiar. Estaban cómodos como eran. Eran sinagogas y ellos querían seguir siendo sinagogas. Pastor, ¿hasta qué hora tengo? 20 minutos más, ¿puede ser? 20 minutos más. Sí. Bueno, otra característica. La preocupación de ellos no era quién echaba más demonios, quién sanaba más enfermos. La preocupación de ellos era quién era el mayor. Ellos estaban pensando que Jesús iba a reinar literalmente en Jerusalén
y lo veían a Jesús así como el rey que iba a gobernar Jerusalén, que iba a rebelarse contra los romanos y que iba a hacer otra vez de Israel un imperio. Y yo estaba pensando en un rey material, en un reino natural. Y entonces ellos creían que cuando Jesús sea rey, iban a estar ahí al lado de Jesús, iban a ser los ministros de Jesús, iban a hacer gobierno junto con Jesús, y estaban peleando a ver quién de ellos iba a ser el más importante en el reino de Jesús. No en el reino espiritual, en el reino material. Esa es la mentalidad de la sinagoga. Ellos estaban pensando en un reino en un Israel natural. Los discípulos sinagogas piensan en quién dirige, piensan en quién está cerca del pastor, aman el púlpito. El obrero sinagoga quiere estar acá. ¿Y sabes qué? La mayoría de ustedes nunca van a estar acá. Porque el púlpito tuyo no es esto. El púlpito tuyo es tu universidad, es tu trabajo, es tu barrio. Es el gobierno si trabajas en el gobierno. Ahí está tu púlpito. Y todos somos ministros, algunos son ministros acá en el púlpito, los menos de la congregación. Los menos de la congregación son ministros del púlpito. Pero todos somos ministros afuera. Pero en la mentalidad sinagoga, el ministerio es esto. Y este es un error que también tenemos los pastores. Porque enseñamos esto. ¿Quién está en el ministerio? El que dirige la alabanza, el que dirige la oración, el que preside a los jóvenes, a la mujer. Ese es el ministro. Y el que es profesor en la universidad no es ministro. Ese es un trabajo secular. En la mentalidad sinagoga. Pero la mentalidad de Jesús no. La mentalidad de Jesús es el profesor de una universidad, es un ministro de Dios que está influyendo sobre los estudiantes universitarios. Y ahí necesitamos, hermanos, porque de las universidades de Chile salen los gobernantes, salen los legisladores, salen los jueces. Y si nosotros no estamos ahí, los que van a estar discipulando la nación chilena van a ser ellos, con otra ideología, con otro mensaje. Necesitamos profesores que estén en la secundaria, profesores que estén en la universidad, y no van a poder estar predicando la palabra, pero sí van a poder estar influyendo espiritualmente sobre la gente. Pero nosotros no, nosotros estamos pensando que soy ministro acá, estoy viendo a ver a quién puso el pastor, y por qué el pastor lo puso a fulano y a mí no me pone. ¿Qué le pasa al pastor conmigo? ¿Qué ahí? Ya uno, si no encuentra un lugarcito acá, se va a otra iglesia. Y a veces a una iglesia más chica porque ahí me dieron lugar. Ahí puedo tocar. Acá tenemos 4 guitarristas y no me ponen nunca, y qué les pasa, y nos gusta, entonces, y pensamos que eso es el ministerio. Hasta tocar la guitarra en la plaza. Yo a veces le digo a los músicos, me sacan a los músicos amigos, porque parece que hacen una competencia a mí quién toca más fuerte. Y cuando yo paso a predicar me bajan el micrófono. Tengo los oídos así, ¿viste? Porque pareciera que si vos no tenés la música muy fuerte no hay unción. Y cuando paso a predicar me van, che, subí el micrófono, le tengo que estar diciendo, me estoy quedando afónico, lo estoy aguantando a todos ustedes. Vayan a tocar la plaza, déjense. La mayoría de las iglesias están fanatizadas en su propio crecimiento. Y sus discípulos están también fanatizados con el crecimiento personal. Están luchando para tener un mejor trabajo, que les aumenten el sueldo, tener una mejor casa, tener un mejor auto. Estamos ahí, no es que no tenemos que renunciar a nuestro crecimiento personal, pero mi negocio es el negocio de Dios. Y quédate tranquilo que si vos cuidás el negocio de Dios, y por supuesto no descuidarás tu propio negocio, Dios va a hacer prosperar tu vida también, tu familia. Uno tiene que estar entendiendo cómo hacer prosperar su familia. Escribió otro libro
mañana voy a estar dando un curso sobre crecimiento personal, familiar, porque el Señor lo desea, lo anhela esto, pero tenemos mentalidad de sinagoga y no mentalidad de reino, de Dios, y entonces no conocemos los principios para que una familia prospere. ¿Dónde va a ser pastor del curso? En carrera 2070, en la iglesia Pastor Erwin. Bueno, la iglesia libre se llama Padre Rico, Hijo Pobre. Tenemos un Padre Rico, que es dueño de todo el mundo, y los hijos son pobres. Claro, a lo mejor puede decir, no, yo no soy pobre, pero uno no tiene la abundancia del Padre. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su riqueza con los niños. Vos como papá, si tuviste niños, yo tuve 5 niños, y cuando me pedían plata, y yo le daba poco, porque eran niños. Y si vos le dabas mucho, ¿sabés? Se va a ir al kiosco y se va a comprar caramelos, chupetines, cosas así, ¿no? Como los pibitos, los chiquitos. Entonces uno le da poquito para que no compren eso. Y cuando el hijo va creciendo y ya, ¿no? Tiene que ir madurando y ser parte responsable de la familia, y cuando vos ves que el chico ya es responsable, le vas dando un poquito más. Nuestro Padre que está en los cielos, a veces a los discípulos sinagoga le da para los caramelos. Y entonces la mayoría de la gente vive en escasez permanente, porque Dios no comparte su riqueza con gente inmadura. Y las iglesias están llenas de gente así, caprichosa. Dice la palabra de Dios: pedí y no recibís porque pedís mal, para gastártelo todo. ¿No dice así, Santiago? Amén. Entonces, Señor, dame un auto. ¿Y para qué querés un auto? Si después no va a poder pagar el seguro, no va a poder mantenerlo, no va... Y pero yo quiero un auto, porque mi vecino se compró un auto y la hermana de la iglesia contó el testimonio que Dios lo bendijo y que se compró un auto, y yo también creo que no. Viste como los chicos, ¿no? Y yo lo quiero, no agarren esos berrinches. Y el Señor al final nos da el auto. ¿Viste? Tanto pinchar con el auto, ahí tiene el auto, a ver qué se el auto. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Antes de pedir la casa, edificad tu negocio. Y después que edifiques tu negocio, comprate la casa. Y no tenemos la menor idea. La menor idea tenemos de esto. Porque tenemos una mentalidad vieja. La palabra de Dios nos manda a hacer negocio. Y después que comprar el auto, y después, pero no, yo quiero el auto, yo quiero el auto, yo quiero el auto, yo quiero el auto. Y Salomón dijo: primero sembrar la tierra, primero comprarte el campo, poner ahí el campo que esté productivo, una buena cosecha, está hablando de negocio, y después viene la casa, y después viene el auto. Pero estamos fanatizados con nuestro crecimiento personal, y la iglesia también estamos fanatizados con que la iglesia crezca, y Dios quiere que la iglesia crezca, pero el Señor quiere que la ciudad sea transformada. Y esa no es nuestra visión. El negocio de Dios no es la iglesia. El negocio de Dios es la ciudad. Son todas las almas, ese es el negocio de Dios. Y la iglesia es el instrumento para bendecir la ciudad. Pero no, nosotros queremos la iglesia más grande, y la ciudad es la realidad. ¿Y sabés qué es el diablo? El diablo dice: ¿vos querés una ciudad grande? Pastor, ¿querés una ciudad grande? ¿Cuánto querés? ¿Perdón? Estoy hablando muy argentino. Perdón, pastor. ¿Querés una iglesia grande? Y nosotros decimos: sí, quiero una iglesia grande. ¿Cuántos querés? 1000. Y no, un poco más. ¿Cuánto? 2000. Y está bueno 2000, ¿eh? Algunos un poco más dicen: no, yo quiero 10.000 por lo menos. Bueno, ¿querés 10.000? Listo. Negociamos con el diablo, firmamos 10.000. ¿Y cuántos viven en Concepción? ¿Cuántos viven en Concepción? 500.000, 600.000, ¿cuánto viven? No, ¿1 millón? ¿1 millón? ¿Querés una iglesia de 10.000? Sí. Es una iglesia de 10.000.
Hay 1 millón. Y el diablo nos cambia una iglesia de 10.000 y se queda con 990.000. El peor negocio de la iglesia. Me gusta la mentalidad de Moisés. Faraón quiso negociar con Moisés y le dijo, bueno, ¿quieren adorar? Vayan a adorar. Pero las vacas se quedaron. Los bienes se quedaron. Adoren, vayan. Miren con las mujeres, con los hijos, porque primero querían dejar la esclava a las mujeres, los hijos, y que se vayan los hombres. Bueno, fue negociando y en un momento Moisés lo miró al faraón y le dijo, no te voy a dejar ni las pezuñas de la mano. Todo. Porque el diablo nunca negocia. Toda la ciudad es para Cristo. Amén. Toda la ciudad es para Cristo. No le vamos a dejar ni las pezuñas de las vacas al diablo. Amén, hermano. Esa es la mentalidad de una iglesia. Pero la sinagoga se fanatiza con su crecimiento personal. La iglesia tiene que extender el reino espiritual y universal de Cristo. Una mega iglesia no la tenemos que medir por la cantidad de personas que se congregan, sino por la influencia que tienen los obreros en la ciudad. Amén. Amén. ¿Cuánta influencia tenemos en la ciudad? Entonces, uno mide el éxito del obrero de acuerdo a la influencia que estás teniendo, no acá adentro, sino afuera. ¿Cuál es tu influencia afuera? Hemos encontrado a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Otra característica de la sinagoga. Hemos encontrado uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y Jesús se puso a contento. Dijo, Señor, gracias. Ya que estos dos se no le meten un gol ni al arco iris, hay un equipo por ahí que está metiéndole gol al diablo. Y Jesús se puso contento. Entonces preguntó, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Aprendieron ustedes también? ¿Los copiaron? Jesús había encontrado por fin obreros aprobados y entonces, no, se lo prohibimos. ¿Cómo que se lo prohibieron? A veces nos cuesta también aún, cuando tenemos una mentalidad tan sinagoga, nosotros somos la única iglesia verdadera. En nuestra ciudad hay una iglesia que se llama Iglesia La Elegida. Es la única esposa del problema. Las otras iglesias son concubinas. ¿En serio? Eso enseñan. No puedo entender. Y así el discípulo a veces es sectario, ¿no? La sinagoga sectaria se separa de la ciudad, se separa de la nación, se separa hasta de las otras congregaciones. Ustedes, dice la palabra de Dios, son la sal de toda la tierra, de toda la ciudad. El obrero aprobado influye sobre toda la ciudad. El obrero aprobado, si está en la escuela, influye en la escuela, si está en la universidad, si está en el trabajo, si está en el barrio, todo el barrio es afectado. Si pierde su sabor, es decir, si es sinagoga, ¿para qué sirve? Para ser pisado. Porque en aquel tiempo la sal, cuando se mojaba y no servía más, especialmente en invierno que baja la temperatura en Israel mucho y quizá cae nieve y se congela el piso. Aquí, seguramente en Chile, más en el sur, deben hacer lo mismo que hacen del otro lado de la cordillera, es que cuando hay nieve tiran sal. Y en la época de Jesús también. Se tiraba sal en la calle para que la nieve no se congele y era pisoteada. Y así somos pisoteados muchas veces nosotros los cristianos. ¿Por qué no empezarán? No sirve. Ustedes son la luz del mundo. No somos la luz de los que vienen acá. Somos la luz de toda la ciudad. Si en la ciudad hay tinieblas, es responsabilidad de la iglesia ir a alumbrar a toda la ciudad. No se enciende una luz y se esconde debajo de un cajón, adentro de la sinagoga, adentro de los templos. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer toma y mezcla en 3 medidas de harina hasta que toda la masa es leudada por la levadura.
Toda la ciudad tiene que ser influenciada. Esa es la mentalidad del César. Y esa es la mentalidad de Jesús. Eso estaba pensando Jesús cuando Él hizo iglesia. Toda la masa tiene que estar afectada. La iglesia afecta a toda la ciudad y tiene que estar afectando a toda la nación. ¿Querés que pidamos fuego del cielo y los consuma? Otra característica. Una persona sinagoga, un discípulo sinagoga, maldice. No, la ciudad es corrupta, mis amigos son estos, mis vecinos son aquellos, mi familia, y uno empieza a hablar mal, mi vecino es un borracho, los jóvenes de mi barrio son todos unos maleducados, que caiga fuego del cielo, Señor, esta ciudad va a ser destruida, y estamos queriendo que el Señor nos arrebate y que todos los demás se pierdan. No, algunos pensamientos medio perversos. Ese pensamiento. Y que cuando, claro, estaban pasando por la zona de Samaria, y los samaritanos con los judíos eran complicados, ¿no? Eran como los bolivianos con los chilenos también, ¿no? Ellos son bravos, con nosotros, con los chilenos, con los bolivianos. Nosotros somos bravos. Perdónanos. Y les pido perdón porque alguna vez los argentinos hemos dicho cosas así de los chilenos. Les pido perdón. Estamos para bendecir. Somos hermanos. Y si hay una grieta, si hay una barrera diabólica, tenemos que derribar. En el nombre de Jesús. Y había una barrera ahí entre los chilenos de aquel tiempo y los argentinos de aquel tiempo. Y no sé quién pidió fuego del cielo para que vaya para los otros. Y Jesús dijo, ¿de dónde sacan esas ideas ustedes? ¿Quién los inspira? Este no es mi espíritu. La sinagoga es legalista, condena, maldice. Esa es la actitud del obrero reprobado. ¿Qué espíritu tienen ustedes? ¿De dónde sacar? La iglesia es al revés, tiene que tener gracia sobre la ciudad. Bendice a la nación, bendice a los amigos, bendice a los familiares. Ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia, discipular a todas las naciones de la tierra. En el modelo iglesia, discipulamos a la nación. En el modelo sinagoga, se separan legalistamente de la ciudad y la nación, y el resultado es que el mundo termina discipulando a la iglesia. Escuchen esto, cuando la iglesia no discipula a la nación termina influyendo sobre la iglesia. Lo de afuera termina influyendo sobre los jóvenes de nuestra iglesia. ¿No es así? Si nosotros no salamos la tierra va a terminar salando a la iglesia, y la iglesia termina perdiendo su sabor. ¿Estás aprobado o estás reprobado? O estás más o menos ahí, Algunos están pasando o raspando, mira. Nuestros discípulos se parecen demasiado a las sinagogas, lamentablemente. En Lucas 10, voy terminando, en Lucas 10, como los 12 fueron reprobados, Jesús los dejó en el banco de suplentes y salió en Lucas 10 con otros 70. Dice, envió a otros 70, envió a los suplentes para ver si ellos sí le ganaban el partido. Después de estas cosas, el Señor envió a otros 70, de 2 en 2, eclesías, 2 en 2 son eclesías, a las ciudades y las aldeas, y Él les dio, bueno, obviamente ciudades. Este es el porqué de la iglesia, discipular ciudades, porque Él vino a buscar a salvar todo lo que estaba perdido, y lo que se perdió no es solamente la gente, se perdió también la ciudad, hay que salvar la ciudad. Y dice la palabra de Dios que los 70 volvieron con gozo. En Lucas 9, al revés. En Lucas 9 no le metieron un gol a nadie, pero en Lucas 10 sí le metieron goles al diablo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Voy a saltar un poquito porque avanzó el tiempo. No puedo estar contando todo. Y
Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces Jesús vio que los otros 70, los 12 no, los otros 70 sí hicieron caer en cada ciudad donde fueron a Satanás. Qué contraste con Lucas 9, ¿no? En Lucas 9 no se habían echado fuera demonios y ahora sí. Y el para qué de la iglesia es justamente eso, hacer caer a Satanás en cada rincón de la ciudad. Otro contraste con Lucas 9 es que en cada aldea y en cada ciudad hubo un cambio en el clima espiritual. Comenzaron a hacer sal, a hacer luz, a hacer levadura, había influencia. Y en ese mismo momento Jesús se regocijó. ¿Cuántas veces Jesús se regocijó en Lucas 9 con los 12? ¿Hasta cuándo es estar con vosotros y los he de soportar? ¿Qué espíritu tiene? Jesús no estaba contento en Lucas 9 con los discípulos reprobados, pero en Lucas 10 se regocijó en su espíritu. Más contraste, ¿no? Regocijo versus reprensiones. Les doy poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer todo poder del enemigo sin que nada les dañe. Les dijo a los 70. Siguen los contrastes. Una sinagoga resignada que espera la venida de Cristo versus una iglesia con autoridad espiritual que está transformando al mundo mientras también espera la venida de Cristo. Entonces, ¿cómo hicieron esos 70 a diferencia de los 12 para transformar en ese momento las ciudades? Este es el cómo. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cuál fue el secreto de estos obreros aprobados? En primer lugar, bendijeron. Jesús dijo que primeramente cuando vayan a una ciudad, Jesús le está explicando a estos 70, porque estos 70, a diferencia de los 12 eran titulares, los 70 eran de las inferiores, venían de abajo, era el semillero, digamos, y no tenían mucha experiencia en jugar los partidos. Entonces Jesús les explica un poco más detalladamente qué tenían que hacer, y les digo, primero cuando entren en una ciudad, bendigan, hablen bien de la ciudad. Concepción, ciudad de Dios, qué buen gobierno que tenemos, gracias por el gobierno que nos diste, Señor. Uno no está acostumbrado a hablar así, Dice la palabra de Dios que tenemos que agradecer por nuestras autoridades, pero uno habla mal de las autoridades de la ciudad. Ellos primeramente bendijeron, pero también compartieron con la ciudad, tenían contacto con la ciudad, lo que los 12 no querían hacer. Y Jesús les dijo, en cualquier ciudad donde entren, los reciban, coman lo que les ofrezcan, pasemos tiempo con la gente, pasemos tiempo con el vecino, pasemos tiempo con el amigo, pasemos tiempo con el pariente, pasemos tiempo con el compañero de trabajo, pasemos tiempo con la gente que no tiene Cristo, comamos, tomemos unos mates, un cafecito, un tecito, algo hagamos con ellos, tengamos contacto con la gente, compartamos con ellos. En tercer lugar, Jesús les dijo que tenían que ministrar. Sanen a los enfermos que haya en la casa, que haya en la ciudad. Cuando uno se pone a comer con el vecino, compartir con el amigo, enseguida surge el problema. Me pasó hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, que la esposa del gobernador de nuestra provincia, nuestra provincia es la provincia de Santa Fe, es una provincia muy importante en Argentina, tenemos alrededor de 4 millones de personas y casi toda la producción agrícola, ganadera y agroindustrial de nuestro país sale de nuestra provincia, así que es muy, muy importante. Y el gobernador de nuestra provincia es muy importante. Me llama por teléfono la esposa del gobernador, me dice, algo necesito que me des una mano. Tenemos 300 chicos en nuestra provincia, que los 2 padres están presos y hay que conseguir familias que los estén teniendo un tiempo. La tarea complicada, porque una cosa es adoptar y otra cosa es que solamente algunos meses hasta que se resuelve el problema legal que hacer los chicos. Así que era difícil la tarea, pero empezamos a hacer reuniones con los pastores para que la esposa del gobernador esté explicando. Así que comí con la esposa del gobernador de alguna manera. Traté de bendecir a la esposa del gobernador, que son socialistas, están en el polo opuesto de nuestro pensamiento como de hijos de Dios, pero quise bendecirla, quise ayudarla, compartir. Entonces un día me llama por teléfono la esposa del gobernador y me dice, algo, necesito oración. Yo estaba con mi esposa con el Bluetooth del auto y no lo podemos creer, porque que un socialista te esté llamando para pedirte oración es cosa rara, ¿no?
alguien que no cree en Dios, alguien que es ateo, que es agnóstico. Necesito oración. Y la esposa del gobernador encima. Bueno, está bien. ¿Por qué? Por mi hija. ¿Qué pasa? Ahí está embarazada, nuestro primer nieto. ¿Y qué pasa con el bebé? No, el bebé está mal formado. Así que está haciendo un aborto espontáneo. No puede avanzar. Pero pide oración. Y entonces, mientras estaba escuchando, bueno, voy a orar, Silvia, cómo no, corté el teléfono y estaba yendo justo para la congregación y me apareció en la sinagoga de este lado. El diablo hablando acá. Eso le pasa, ¿viste? Son socialistas, ellos quieren aborto, la ideología de género. Ese jorobe. Que se muera. Culpa de ellos. Están recibiendo la cosecha de lo que ellos sembraron. Y me acordé de la palabra del Señor. Primeramente, decir paz. Llegué a la iglesia y estábamos justo en el reunión de obreros. Estábamos con los obreros y les conté, che, me llamó la esposa del gobernador. La esposa del gobernador. Para pedir oración. Sí. Todo sorprendido. ¿Y qué? Y está el bebé, el primer nieto muriéndose. Así que oramos y dijimos, Señor, perdona el pecado de nuestro gobierno. Y gracias por nuestro gobierno. Y salva al primer nieto del gobernador y de su esposa. A los 3 días me llama la esposa del gobernador y dice, pastor, estamos en la puerta del doctor, le hicieron una ecografía, no saben qué pasó, el bebé está perfecto. Salen a los enfermos que haya en la casa, aún en la casa del gobernador. Pero yo tengo que tener primero una actitud de bendición, no de condenación. Yo tengo que tener una actitud de compartir, aún con el gobierno socialista. Y porque comparto con el gobierno socialista, hay un montón de pastores que me quieren cortar la yugular, ¿no? ¿Cómo te reunimos con los socialistas? ¿Cómo estás orando? Hay que pedir fuego del cielo que los consuma, esos desgraciados. Y en cuarto lugar, cuando la persona recibió el milagro, qué fácil que es decirle, Jesús dijo, y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabe que me llamó el gobernador? Y me dice, Aldo, esta es la prueba que yo necesitaba en mi vida para saber que Dios existe. ¿El reino de los cielos se acercó? Qué fácil que predicarle, no le tengo que decir nada. No le tengo que decir, ¿viste? Dios existe. No, él solo lo escribió. Dios existe. Y nuestra provincia se llama Santa Fe. Mirá el nombre que tiene nuestra provincia. ¿Y sabés qué hizo el gobernador socialista? Empezó a colgar carteles por todo lado de la ciudad de la provincia, hablando Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. Y fe bien grandota, la palabra fe bien grande. El gobierno socialista mandando un mensaje a toda la provincia de que había que tener fe. Santa fe. Entonces el reino de los cielos se ha acercado a las ciudades. Y esto es lo que tenemos que hacer. Son 4 pasos de Lucas 10. Los reprobados que van a la sinagoga se separan legalistamente de la ciudad, de la nación, y el resultado es que el mundo termina discipulando a la iglesia. Pero en el modelo de Jesús, los discípulos aprobados de la iglesia discipulan a toda la ciudad. Yo leí, le dijo Jesús, a Satanás caer derrotado como un rayo. Los discípulos aprobados transforman personas, los discípulos aprobados discipulan naciones, los discípulos aprobados, dice la palabra de Dios en Samaria, más adelante, desde el más pequeño hasta el más grande, escuchaban a Simón el mago. Pero luego, muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados
y los espíritus salían de ellos alcanzando fuertes gritos, también cojos y paralíticos eran sanados, y habría gran gozo, gran alegría en toda la ciudad. Esa ciudad que querían destruirla, que querían que caiga fuego del cielo, Felipe más adelante provocó un avivamiento en toda la ciudad. Lo mismo va a suceder en Concepción. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Nos ponemos de pie. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Renuncia a ser un obrero de una sinagoga. Renuncia a la mentalidad de sinagoga. Cada uno diga renuncio en el nombre de Jesús. A ser un discípulo sinagoga. Renuncio a ser un discípulo reprobado. Renuncio a ser un discípulo de Lucas 9. Quiero ser un discípulo aprobado de Lucas 10. Quiero bendecir, quiero hablar bien, quiero decir bien, quiero que este sea mi estilo de vida en el nombre de Jesús. Quiero compartir con la gente de mi ciudad, quiero compartir con mis compañeros, quiero compartir con mis amigos, con mis vecinos, con mis familiares. Quiero compartir, cada uno diga, quiero compartir con los demás. Quiero ministrar afuera. Ahí está mi púlpito, afuera. Quiero sanar a los enfermos, quiero liberar a los oprimidos. Quiero estar restaurando los hogares destruidos. Quiero sanar. Y quiero decir, el reino de los cielos se acercó a Concepción. Cada uno dígalo, el reino de los cielos se acercó a Concepción.